La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de justicia, el rey de todos los tiempos, el rey del cielo, el rey de gloria, el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Su amor es totalmente inmensurable. Él es perpetuamente fuerte, completamente sincero y eternamente constante. Él es inmortalmente lleno de gracia, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el más grande suceso que alguna vez ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es el fundamento de la civilización. Él es sin paralelos, sin precedentes. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la personalidad más alta de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el todo suficiente Salvador. Me pregunto si tú lo conoces. Él suple fuerza al débil. Él es accesible para el tentado y el acusado. Él reconcilia, Él salva, Él fortalece y sustenta. Él cuida y guía. Él sana al enfermo. Él limpia al leproso. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven. Él sirve al desafortunado. Él protege al anciano. Él recompensa al diligente. Él embellece al manso. Me pregunto si tú lo conoces. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta hacia la libertad. Él es la senda de paz. Él es el camino de justicia. Él es el supremo camino de la santidad. Él es accesible al pecador. Él es acceso de gloria. ¿Lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad es sin límites. Su misericordia es infinita. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es más que suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil. Su carga es ligera. Desearía poder describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No lo puedes contener. No puedes vivir fuera de Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos trataron de detenerlo, pero se dieron cuenta que no lo podían detener. Pilato no pudo encontrar la falta en Él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no lo pudo detener. Y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. Este es mi rey. Dentro de las doctrinas que toman parte para entender la salvación de la humanidad, como la doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, está lo que se llama la doctrina de la encarnación. Es un milagro único, un milagro irrepetible, un milagro que se dio solamente una vez. No fue necesario que Cristo viniera varias veces. La encarnación de Cristo se dio solamente una vez y por eso damos gloria a Dios. Pero desgraciadamente los seres humanos hemos malinterpretado la encarnación. La encarnación no es, como decía nuestro hermano Jonathan en la mañana, no es la reencarnación. Eso no es la encarnación de Cristo. La encarnación tampoco es que cierto ministro tome elementos comestibles y bebibles y después de un rezo esos elementos se conviertan en la verdadera carne y la verdadera sangre de Cristo. Eso tampoco es la encarnación. Eso es lo que ellos llaman la transubstanciación, pero no es la encarnación de Cristo, la verdadera encarnación de Cristo. La encarnación tampoco es que venga el Espíritu de Dios o venga Cristo mismo y a un cuerpo, a una persona, le quite su personalidad, le quite su voluntad y lo tome y lo descontrole de tal manera que se pueda caer o que empiece a vomitar o que se empiece a reír o que empiece a perder el control. Cuando Dios toma a una persona, no la descontrola, porque Dios es un Dios de orden. Esa tampoco es la encarnación. Entonces, ¿qué es en sí? ¿Cómo podemos entender nosotros la encarnación de Cristo? Bueno, les voy a decir desde un inicio.
es prácticamente imposible entender la encarnación, porque deberíamos de tener entonces la mente de Dios, deberíamos de ser Dios y no lo entendemos. Dios nos dio los elementos para creerla, para tratar de comprenderla, pero es difícil entenderla, y como es difícil de entenderla, es todavía más difícil explicarla. Hay palabras que nos ayudan a tratar de entender este misterio de Dios, de la piedad. Hay una unión que se dio, que lo divino se une con lo humano y hace lo que se llama una unión hipostática, que el 100% de la naturaleza divina se une con el 100% de la naturaleza humana en un solo cuerpo y pueden cohabitar sin perder la divinidad, su divinidad, y sin perder la humanidad, su humanidad. Eso es lo que ocurrió únicamente en Cristo. No ocurre en nadie más, no ocurre en ninguna otra persona, esa unión hipostática. Solamente en Cristo se dio. Solamente en Cristo podemos ver ese gran milagro. Y era necesario que se diera ese milagro. Era necesario que Cristo viniera a su tiempo, al tiempo que Dios había señalado a través de la historia antigua, a través del Antiguo Testamento. Era necesario incluso también para nosotros los que estamos aquí que se diera eso. Y fue un milagro de los más sobresalientes que Dios ha permitido en este mundo. Y este milagro ha sido tema de muchos sermones, y haciendo el estudio de este sermón, me topé con un sermón del gran predicador, que es conocido como el príncipe de los predicadores, Carlos Harold Spurgeon. Y quiero leerles un par de párrafos de ese sermón que él dio hace aproximadamente 150 años en Inglaterra. Y dice así, cuando habla del evento, Carlos Spurgeon se está refiriendo al evento que ocurrió en el cielo cuando Cristo quiso tomar la carne humana. Dice así: debe de haber sido un día muy triste cuando el Hijo del Altísimo dejó el seno de su Padre, donde había descansado desde antes de todos los mundos. Ve, dijo el Padre, con la bendición de tu Padre sobre tu cabeza. Luego viene a despojarse de sus vestidos. ¿Cómo se reúnen los ángeles alrededor para ver al Hijo de Dios quitarse sus vestiduras? Puso a un lado su corona y dijo: Padre mío, yo soy Señor de todo, bendito por siempre, pero voy a hacer mi corona a un lado y voy a ser como los hombres mortales. Se despoja de su brillante vestimenta de gloria. Padre, dice, voy a ponerme un vestido de barro, justo el mismo que usan los hombres. Luego se quita todas esas joyas con las que era glorificado. Hace a un lado sus mantos bordados de estrellas y sus túnicas de luz para vestirse con las más simples ropas del campesino de Galilea. Cuán solemne debe de haber sido ese desvestirse. Y enseguida, ¿pueden imaginarse la separación? Los ángeles sirven al Salvador a lo largo de las calles hasta que se acercan a las puertas. Cuando un gran ángel exclama: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y saldrá el Rey de Gloria. Oh, me parece que los ángeles deben haber llorado cuando perdieron la compañía de Jesús, cuando el sol del cielo les arrebató toda su luz. Pero los siguieron, descendieron con él, y cuando su espíritu entró en la carne y se volvió un bebé, él fue servido por ese poderoso ejército de ángeles, quienes después de haber estado con él en el pesebre de Belén y después de verlo descansar en el pecho de su madre, en su camino de regreso hacia lo alto, se aparecieron a los pastores y les dijeron: ha nacido el Rey de los judíos, el Padre lo ha enviado. Me gustó mucho esta parte que Carlos Spurgeon, cómo lo anunció a su congregación aquel día, cómo se imaginó él. Cristo se despojó y se hizo hombre. ¿Cómo es posible que todo el poder de la deidad haya podido permanecer en un cuerpo humano sin que este cuerpo humano reventara o explotara o se dañara, sino que permaneció en él la plenitud de la deidad y se hizo hombre y nació en un pesebre? Y el hecho de que haya nacido en un pesebre nos trae a nosotros, a la humanidad entera, múltiples beneficios. Alguien dirá: bueno, a
mí en qué me beneficia que Cristo se haya hecho hombre? Yo sé que nació en un pesebre, yo sé que fue hijo de un carpintero, yo sé que murió por los pecadores, pero a mí en qué me beneficia que Él se haya hecho hombre, que Él haya tomado esa decisión. Yo en qué participo en ello. Bueno, vamos a ver solamente 3 beneficios de la encarnación de Cristo. 3 beneficios que nos da a nosotros el que Cristo se haya hecho hombre. Y les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, y versículo 15. Nosotros como creación de Dios fuimos creados por Dios por medio de Cristo y para Cristo. Y cuando Cristo vino a este mundo, Él lo hizo con un propósito. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, refiriéndose a Cristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, el primer beneficio que nos trae a nosotros el hecho de que Jesús se haya hecho hombre, es que se hizo hombre para entender nuestras flaquezas. Se hizo hombre para entender nuestras debilidades. Se hizo hombre para entender nuestras tentaciones. Se hizo hombre para entender nuestras alegrías, nuestras frustraciones, nuestras victorias, nuestras derrotas. Él vivió como un niño pequeño para entender lo que los niños pequeños viven. Él vivió como joven y como adolescente para entender las tentaciones, las luchas y las pruebas que cada joven y cada señorita pasa. Y Él vivió como adulto para entendernos a la perfección lo que los adultos a veces vivimos. Todas las circunstancias que nos rodean, Él las experimentó en carne propia. No podemos decir, cuando estamos pasando por una circunstancia, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende, es que nadie pasa por lo que yo estoy pasando. Porque sí hay uno que te entiende a la perfección. Sí hay uno que sabe tu sufrimiento más interno. El dolor más profundo Él lo entiende porque Él se hizo hombre. Y Él vivió en la carne igual que tú y que yo. Además, Él tiene cuenta de cada una de tus lágrimas que has derramado. Él las conoce todas a la perfección. Él sabe tus más íntimos secretos, tus más profundas alegrías. Él las conoce a la perfección. Y Él, cuando tú doblas tus rodillas y vas al Padre, Él dice, yo quiero interceder por Él, porque yo entiendo lo que Él o lo que ella está viviendo. Yo lo entiendo, porque este es parte del propósito por el cual fui entender a los pecadores, entenderlos en sus tentaciones más fuertes. Y cuando venga la tentación a ti, dile, Señor, fortaléceme con la misma fortaleza con la que tú fuiste fortalecido para vencer esta tentación. Porque yo por mí mismo no puedo, pero contigo soy más que vencedor. Porque tú entiendes mis debilidades, porque tú me entiendes en lo más profundo de mi ser. Tú lo entiendes y por eso te hiciste hombre. Y ese fue uno de los grandes beneficios. Él nos entiende a la perfección. Entonces, sintamos ese aliento, digamos, Señor, gracias, porque no estás ajeno a mis necesidades, no estás ajeno a mis sentimientos, no estás ajeno a lo que yo estoy sufriendo. Tú me entiendes a la perfección. Gracias por ese gran beneficio que tú me has dado, que tú me entiendes. Que cuando yo me sienta más solo, pueda sentir tu brazo de amor rodeándome y abrazándome y diciéndome al oído con toda ternura, todo está bien. Yo estoy a tu lado. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cada día que tú te acerques a Dios y cada noche que tú vayas con la lectura de su palabra,
Él está ahí esperando. Por eso su mandamiento es el que el libro de la ley no se aparta de nosotros ni de día ni de noche. Y el salmista decía, bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Dios de día y de noche. ¿Por qué es este mandamiento de hacerlo de día y de noche? ¿Por qué tenemos que ir a la presencia de Dios de día y de noche? Porque Él está ahí esperándonos día y noche a que tengamos esa cita amorosa con Él, porque nos entiende y Él quiere conocer todo lo que hay en tu corazón y todo lo que hay en mi corazón. Porque a veces decimos, bueno, es que ¿cómo voy a molestar a Dios con este detalle tan insignificante que a lo mejor yo mismo puedo resolver? Y a veces pensamos, no, es que yo creo que Dios está más ocupado de cosas más importantes que lo que yo pueda sentir. Pero ¿sabes qué? Dios está tan interesado en ti. Dios está tan interesado en ti que sabe cuántos cabellos tienes. Los que te están haciendo y los que ya se te cayeron. Los que te están cambiando de color blanco o los que ya te pintaste de color rubio. Él los conoce todos. Y conoce tus pensamientos. Imagínate, de tal forma te conoce y de tal forma quiere conocerte que entonces cualquier circunstancia, cualquier asunto de tu vida, Él lo quiere conocer. Y Él quiere ayudarte, y Él quiere guiarte, y Él quiere guiarme a mí. Cualquier asunto que te incumba, le incumbe. Por eso Él quiere conocer. Porque a veces decimos, bueno, es que esto es algo que yo puedo resolver. Y al final del día llegamos con una circunstancia, más que una circunstancia, con un enredo de algo tan pequeño. Se puede hacer algo grande porque no buscamos la dirección de Dios cuando Él desde un principio quiere conocerlo, porque nos entiende, porque nos comprende, porque Él está dispuesto a ayudarnos. Qué gran beneficio es que Él nos entienda en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Amén. Amén. Y el segundo beneficio que nos da el que Jesús se haya hecho hombre, el que Jesús se haya hecho carne, es que Él nos dejó un ejemplo de vida. Él nos dejó un modelo. Él nos dejó el camino pavimentado. Él hizo a un lado las piedras, Él hizo a un lado las espinas, Él hizo a un lado los látigos, Él hizo a un lado las fieras, Él hizo a un lado todo y nos dejó una calzada pavimentada, un ejemplo por el cual andar. Y es un camino tan bien definido, tan bien trazado, que dice Isaías, aún el más torpe no se pierde, porque es un camino tan bien hecho, tan bien trazado, que simplemente con que lo sigamos podemos llegar al Padre. Él es el ejemplo supremo de vida. Él dice, sed imitadores de mí. Y cuando los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos al Padre, Él les dijo, ¿quién me conoce a mí? Conoce al Padre. Señor, le dicen otra vez los discípulos, muéstranos el camino del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No soy un camino, no soy una verdad, no soy una opción de vida, sino que soy el único camino. La gente no entiende eso. Dicen, ¿cómo es posible que nada más haya un solo camino? Dios puede hacer muchos caminos, pero Dios no quiso hacer muchos, solamente uno solo para llegar al Padre. Y ese camino es Jesús, el único modelo de vida, y el cual, si lo seguimos, no nos vamos a perder. Y a veces, si se nos hace difícil seguir ese modelo de vida, el mismo Pablo le dice, bueno, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, Pablo no estaba presumiendo que él era súper espiritual, porque muchos dicen, no, es que Pablo está ahí como que está presumiendo. No, Pablo está diciendo, si yo que perseguía a la iglesia, si yo que soy como un abortivo, si yo que fui tan pecador, si yo que estaba tan apartado, pude seguir a Cristo y puedo seguirlo y puedo vivir la vida que Él me pidió que hiciera, cualquiera lo puede hacer. Si yo que mandé matar cristianos y el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató y ahora predico su palabra, si yo lo puedo hacer, si Jesús lo hizo en mí, si yo estoy siguiendo a Cristo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Si se parara aquí en este momento el mismo Pablo
y viera nuestro andar en Cristo, ¿qué nos diría? Nos diría, ¿eres buen seguidor de Cristo? Si Él viera nuestro andar cristiano, diría, ¿somos buenos seguidores de Cristo? O a lo mejor habría en nuestra vida algunas cosas que opacan el llamarnos cristianos. O a lo mejor habría en nosotros un mal testimonio. Y entonces les aseguro que Pablo, con ese mismo celo, se presentaría delante de nosotros y nos diría como a Pedro, no está bien lo que estás haciendo. Porque el ejemplo de Jesús es claro. El ejemplo de Cristo, el modelo por el cual Él nos está marcando, es perfecto. Y en el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, el escritor de Hebreos nos dice, puestos los ojos en el Papa, puestos los ojos en Mahoma, puestos los ojos en Gandhi, puestos los ojos en tu papá, puestos los ojos en tu maestro, puestos los ojos en tu coach, puestos los ojos en el cantante de rock. ¡No! No. Puestos los ojos en Jesús. Y ahí dice, ¿quién es Jesús? El autor y consumador de la fe, el principio y el fin, la A y la Z, el alfa y la omega. Él es el que te da la fe para que creas en Él. Él genera en ti esa fe para que esa fe te proyecte a Él. Él es el único en el cual debemos ver. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura por alcanzar a Cristo, por conocer a Cristo. Y él mismo dice en otra parte, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino prosigo a la meta. ¿Quién era su meta? ¿Quién era su meta de Pablo? ¿Quién era su meta de Pablo? Jesús. ¿Quién es tu meta? Jesús. Entonces sigamos ese ejemplo de vida. Sigamos al hombre ideal, Cristo. El hombre después de la caída del Edén perdió el rumbo. Después de que Adán y Eva cometieron pecado, perdió el rumbo. Y Cristo vino a restaurarnos ese rumbo, vino a darnos esa brújula, ese mapa, ese plano. La santidad consiste en andar como Él andó. En eso consiste la santidad, en seguir el ejemplo de Cristo. Y el tercer gran beneficio que nos da la encarnación de Cristo lo vamos a ver en ese mismo libro de Hebreos, capítulo 9 y versículos del 11 al 15. Que por cierto es la lectura que está en el boletín. Hebreos 9, del 11 al 15 dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, dice el siguiente versículo, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Qué quiere decir esto? Se está refiriendo a todos los sacrificios que el Antiguo Testamento ordenaba al pueblo de Israel para la purificación de sus pecados. Cada pecado que se cometía tenía un sacrificio específico. Y cuando alguien llegaba con su ofrenda, con su sacrificio por el pecado, él podía ver qué pecados había cometido la gente, dependiendo del sacrificio que llevaba.
Y no podía señalar y decir, ah, mira, ese cometió robo, ese cometió adulterio, ese cometió, porque tú también llevabas tu ofrenda. Y tú también tienes que presentarte delante del altar para que tus pecados fueran perdonados. No había oportunidad de señalar a otros, porque entonces tú mismo vas a ser señalado. Simplemente había que llegar con humildad, y había que hacerlo todos los días. Todos los días había que buscar la santidad, había que buscar el perdón, y había que matar animales inocentes para que el pecado de la gente fuera borrado. Esos eran los sacrificios que Dios pedía. Pero llegó un momento en el que esos sacrificios ya no fueron necesarios, porque hubo un supremo sacrificio que se dio en la cruz del Calvario. El Señor, al momento de ser encarnado, al momento de ser hombre, tenía que ser hombre para morir. Si no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir. Entonces Jesús se hizo hombre con el fin de convertirse en el mediador ideal, en el mediador supremo. Él tenía que ser hombre como tú y como yo para poder morir, si no, no hubiera podido morir. Y esa herejía salió después del primer siglo, cuando muchos decían, sí, Cristo murió, pero no fue hombre, Él fue como un ángel. Pero entonces, ¿cómo es posible que un ángel pueda morir? No, nosotros tenemos que creer que Cristo fue hombre y se colocó en la posición perfecta para interceder por nosotros. Él fue un Dios tan santo en el cuerpo de un hombre que Él puede tomar la mano de Dios sin destruirse, sin contaminar a Dios. Él puede tomar esa mano de Dios sin quebrantarse, y puede sostener la mano de Dios, y puede sostener la mano del hombre sin contaminarse y sin que el hombre muera, y puede hacer la conexión perfecta, única, necesaria para nuestra salvación, y reconciliar a Dios con el hombre. Amén. Porque Él absorbió el pecado del hombre en su cuerpo, y hace la conexión y reconciliarnos, porque Él tenía que pagar el precio que estaba puesto por la justicia de Dios. No fue un precio puesto por Satanás, porque luego circulan en internet algunas presentaciones que dicen que Satanás le dijo a Jesús, yo te doy la humanidad al precio de tu vida. Y Jesús dijo, sí, pero no, Satanás no tuvo nada que ver en nuestra salvación, en nuestra redención. El precio no lo puso Satanás, el precio lo puso la justicia misma de Dios. Porque Dios es un Dios justo, y Dios no puede tener comunión con el pecado. Ningún pecador se puede poner delante de la presencia de Dios y justificarse a sí mismo y decirle, Señor, es que mis obras buenas son más que mis obras malas. Pero el Señor te va a decir, tienes obras malas, y esas obras malas no pueden permanecer delante de mí. Y entonces el Señor dirá, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Solamente aquellos que se protejan con la sangre de Dios. Solamente aquellos que se pongan humildemente detrás de Jesucristo el Salvador y que lo aceptan como Señor y Salvador, aquellos no van a ser destruidos por la ira de Dios. Porque Dios en su justicia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Salomón dice, bueno, es que todos los hombres pecamos, no hay hombre que no peque ni que haga mal. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y era el clamor, Dios, danos la salvación. Y Dios dice, mi justicia reclama la muerte del pecador, pero mi misericordia reclama el perdón. ¿Cómo puedo unir las dos de tal manera que yo no destruya la creación? ¿Cómo puedo unir mi justicia y unir mi misericordia para que se cumpla la justicia, pero yo no destruya la humanidad? Y entonces, la gran bendición. Cristo da un paso al frente, alza la mano y le dice, yo, Señor, yo iré. Nadie se puede salvar, pero yo quiero ser ese camino de vida. Yo lo quiero hacer. Yo quiero compadecerme de esa creación que tú creaste para mí.
y por medio de mí, porque yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces Dios le dice: hijo, te amo de tal manera, pero amo a la humanidad de tal manera que te voy a enviar a ti para reconciliarnos conmigo. Esa creación que yo tomé del barro, pues quiero reconciliar conmigo. Y tú eres el único que lo puede hacer. Porque cuando el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis ve ese libro sellado con 7 sellos, él llora amargamente y él dice: no hay nadie digno de abrir los sellos. Y alguien le dice: no llores, hay uno que sí es digno. El único que es digno en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra de tomar el libro y abrir sus sellos es Cristo, el único hombre. Dios hombre, no hay nadie como Él. Él es el único mediador. Y en 1 Timoteo 2:5 Pablo escribe y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La salvación de nuestras almas solo pudo venir a través de la encarnación de Cristo. Solamente a través de la encarnación de Cristo. Y nació como un bebé en un pesebre humilde, y Él nos entiende, y Él nos da un ejemplo de vida, y Él intercede por nosotros delante de Dios. ¿No es suficiente razón para reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas? ¿No es suficiente razón como para decirle: Señor, contigo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino ahora vivo en ti? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿No es razón suficiente para salud? Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros ojos, a cerrar nuestros ojos. Y a decirle en nuestro corazón: Señor, gracias, porque tu encarnación nos trajo salvación, porque tu encarnación nos trajo justificación, porque tu encarnación, Señor, nos trajo perdón. Gracias porque tú nos entiendes en todas nuestras debilidades. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste un ejemplo de vida. Y gracias porque tú intercedes por nosotros todos los días. Gracias por esa labor tan preciosa, tan incomprensible. Nos falta el entendimiento para entender, Señor, la obra que tú hiciste en nosotros. Solamente te ruego, Padre, que cada día, cada uno de nosotros podamos entender lo maravilloso que ha sido con cada uno de nosotros. Y si hay alguien en este lugar, en este momento, que no te ha recibido como Señor y Salvador, yo te ruego, Padre, que tú toques su corazón, que tú toques su mente y que lo convenzas, Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio, y que tú hagas la obra en él. No yo, ninguna de las personas que estamos aquí, sino tú, Espíritu Santo, haz la obra en esa persona. Y si tú en esta hora has escuchado la palabra de Dios y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el momento en que lo puedes hacer. Hoy es el momento en el cual puedes abrir la puerta de tu corazón y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, que por mí mismo no puedo comprar mi salvación. Y reconozco que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, siendo hombre, me dio la entrada al Padre. Y quiero abrirle hoy la puerta de mi corazón. Y quiero hoy confesarle con mis labios que Jesús es el Señor. Si tú hoy quieres hacer esa decisión de abrirle tu corazón a Cristo, hoy lo puedes hacer. Lo único que te pido es que me lo señales, levantando tu mano, diciendo: hoy quiero tomar ese paso de fe. Y hoy quiero entregarle mi corazón al Señor. Si nunca lo has hecho, si esta podría ser la primera vez que tú lo haces, muéstrame, alza tu mano y dile: Señor, aquí está mi mano, y junto con mi mano, mi vida, mi corazón. ¿Habrá alguien en este lugar que lo quiera hacer? ¿Habrá alguien en este lugar que quiera hoy abrirle la puerta de su corazón al Señor?
escuchas, hay pensamientos encontrados, pero nunca te vas a arrepentir de entregarle tu vida al Señor. Y si esto quiere decir que todos hemos aceptado a Cristo, si el hecho de que no hay una mano levantada quiere decir que todos hemos aceptado a Cristo, vamos a glorificar a Dios, pero el Espíritu Santo hace la obra en el corazón de las personas. Todos tomamos una decisión. Hay quienes toman la decisión de rechazar, hay quienes toman la decisión de esperar, y hay quienes, como la gran mayoría, hemos tomado la decisión de empezar una nueva vida. Yo te invito a que si tú sientes en tu corazón aceptar a Cristo, alza tu mano. Danos el gozo de ver que tu corazón ha sido transformado. Y si alguien en un futuro ve este video y en ese momento quiere aceptar a Cristo en su corazón, en ese momento puede hacer la oración y decirle: Cristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador, te abro la puerta de mi corazón, te ruego que me perdones de los pecados y te acepto como el Señor de mi vida. Y en este momento tú puedes entrar a formar parte de la familia de Dios y puedes empezar a caminar la vida que Jesús vivió. Vamos a orar. Señor, gracias por la obra redentora que tú hiciste en la cruz de Calvario. Gracias porque tú decidiste ser Dios y ser hombre al mismo tiempo y darnos ese ejemplo. Gracias porque nos amaste de tal manera. Nunca vamos a terminar de estar agradecidos por el gran amor que nos mostraste en la cruz. Te alabamos y te glorificamos y te entregamos nuestra vida siempre para servirte, para adorarte y para bendecirte. Y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.